Continuamos. El manejo de los electrolitos es muy importante. ¿Sí? Antes de comenzar, vamos a hablar de varios de ellos. Quizás no nos alcance tampoco el tiempo para hablar de todos los electrolitos, pero de cierta forma vamos a tratar de realizar una revisión de los más importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son los electrolitos más importantes que debemos manejar en la sala de emergencia? En primera instancia, vamos a hablar del potasio. ¿Por qué? Porque el potasio va creando alteraciones, trastornos, y más allá de la clínica que quizás pueda presentar cansancio, fatiga, contractura, parestesias, convulsiones, etc. O sea, no vamos a hacer énfasis en esa parte de la clínica. Nosotros vamos a hacer énfasis en las alteraciones que produce la hipocalemia y la hipercalemia en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque esas alteraciones pueden llegar a producir alteraciones en los ritmos. Entonces será importante conocer cómo identificar estas alteraciones que se presentan con el potasio cuando hablemos de electrocardiograma. Y además, cuando veamos otros temas, por ejemplo, el sodio, que va a estar muy relacionado al agua, entonces sí vamos a tener que revisarlo. Vamos a detallar también que no todas las hiponatremias se van a corregir, sino hay ciertas hiponatremias que no son verdaderas, son ficticias y que no necesitan corrección, que solamente la hiponatremia hipovolémica y posmolar son las que se corrigen. También luego vamos a hablar sobre el calcio. Hay otros elementos más, por ejemplo el cloro, que el cloro en sí, una forma de corrección propia no tiene, pero en base al manejo del sodio y de forma indirecta también se va corrigiendo el cloro. Otro electrolito que es importante es el magnesio, pero al igual que el potasio, es por las alteraciones que puede llegar a producir en el electrocardiograma, ¿no? Hay otro más que quizás no se toma mucho en cuenta, que tal vez lo comentemos, pero es el fósforo, pero en nuestro medio no tenemos ampollas para poder corregir alteraciones en el fósforo como tal. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo tanto lo que nos queda de clase del día de hoy como el día de mañana. Y especialmente el sodio vamos a revisarlo mañana. ¿Por qué? Porque el sodio implica varias fórmulas, implica incluso lo preparado de las soluciones hipertónicas y todo lo demás. Mientras que el tema que vamos a ver ahora, dentro de este manejo de electrolitos en emergencia, pues vamos a hablar de este. ¿Sí? Vamos a hablar del potasio en primera instancia. Mucho en la facultad en fisiología nos han hablado del potasio, su importancia en la conducción, en el potencial de membrana, especialmente a nivel cardíaco, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Entonces, para nosotros en emergencia es muy importante poder corregir las alteraciones del sodio, tanto las hipo como las hipercalemias, ¿no? Entonces, tenemos que corregirlas. No es que vamos a dejar que nuestro paciente permanezca en la sala de emergencia con estas alteraciones y vamos a estar tranquilos. No. Toda alteración en los electrolitos se debe corregir, pero obviamente corrigiendo y buscando cuál ha sido la causa que ha desencadenado esa alteración. Entonces, vamos a hablar del manejo, cómo se debe corregir, pero desde el punto de vista de emergencia, ¿sí? Porque si hablamos también del potasio, hay algunos que quizás utilicen algunas fórmulas que nosotros personalmente no las utilizamos. Por ejemplo, si hablamos de hipocalemia, el déficit de potasio, eso nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa corregir. ¿Y cómo sabemos si realmente estamos en una buena corrección? Más que por el ascenso del nivel de potasio en estos pacientes con hipocalemia, vamos a verificar que esas alteraciones que se producían en el electrocardiograma se están compensando o se están normalizando. Lo mismo en la hipercalemia. Si existían alteraciones en el trazo electrocardiográfico, no vamos a realmente ver su evolución,
si es favorable o no, solamente porque haya descendido el valor, sino porque esos cambios en el electrocardiograma que se están produciendo, pues se están normalizando después de haber realizado las correcciones y el tratamiento adecuado. Entonces, eso que quede claro, si hablamos de potasio, más allá de si su valor se está corrigiendo a parámetros normales, nos interesa que esas alteraciones que han aparecido en el electrocardiograma pues puedan corregirse o puedan ir mejorando. Bien, si hablamos del potasio, esto solamente para recordar, no vamos a hacer gran énfasis en la fisiología porque obviamente eso ya lo vieron en pregrado, solo para ir recordando al momento de hablar del potasio, ¿sí? El potasio es el principal catión que se va a encontrar a nivel intracelular dentro de la célula, ¿sí? Va a ocupar una gran cantidad, etcétera, y todo lo demás. Incluso dentro de la célula puede llegar a concentraciones de 150 miliequivalentes por litro. Fíjense esa cantidad. Pero obviamente esta cantidad es dentro de la célula, ¿sí? En cambio, la concentración del potasio en el plasma, en el líquido extracelular, como tal, corresponde a una cifra entre 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Este es el valor normal que nosotros lo tenemos, el valor que van reportando en los laboratorios y el valor con el cual vamos verificando si realmente hay hipo o hipercalemia, ¿no? Entonces, ese valor es el que ustedes tienen que ir recordando. Ahora, si bien nosotros al momento de hablar del sodio, perdón, del potasio, tenemos que hablar que esta cantidad que existe de potasio en el líquido extracelular, es decir, tanto en el intersticio como en el plasma, prácticamente representa menos del 2% de todo el potasio que se tiene en el organismo. Ahora, si hablamos de una relación entre el líquido intracelular y el extracelular, pues vemos que hay una relación de 38, es decir, que el líquido intracelular tiene 38 veces más potasio que el líquido extracelular. Por eso es 38 a 1, ¿no? Y eso lo van a encontrar en la literatura, comenta esta diferencia, solamente para magnificar la importancia del potasio que se tiene dentro de la célula. Ahora, ¿cómo se logra o cómo se llega a mantener esos 150 miliequivalentes dentro de la célula? Pues esto se mantiene gracias a un potencial de membrana en reposo. Y este potencial de membrana normalmente se ve en la actividad normal, en las funciones, en las conexiones neuromusculares. Lo que también nos va a interesar es la bomba ATPasa de sodio-potasio, ya que esta bomba es la que va a activar, la que transporta activamente el potasio al interior de la célula. Como se ve en la imagen, ¿sí? Acá tenemos nuestra proteína, nuestra bomba ATPasa de color azul, cómo va a ingresar dos potasios al interior de la célula y va prácticamente a sacar de la célula o manda fuera de la célula 3 sodios, ¿sí? Y obviamente para esto pues hace consumo de energía, ¿no? Y por eso también es que en el líquido extracelular el catión más importante es el sodio, mientras que en el intracelular el catión más importante es el potasio. Ahora, si bien esta bomba participa activamente porque consume energía y por lo tanto trata de mantener estas cifras de potasio hasta 150 mil equivalentes dentro de la célula, también existe una difusión pasiva de potasio va fuera de la célula. Y esta difusión pasiva es la que mantiene esos 3.5 a 5 mil equivalentes en el plasma.
Bien, si hablamos de la alimentación, normalmente se menciona que la dieta o los alimentos a nivel de Occidente tienen por lo menos entre 40 a 120 miliequivalentes de potasio que vamos consumiendo al día. O incluso si nosotros fuéramos más detallistas, en teoría tendríamos que consumir 1 miliequivalente por kilo al día de potasio. Sí, eso tendríamos que consumir. De toda esta cantidad de potasio que vamos ingiriendo en la dieta, pues el 90% se va a absorber en el tracto digestivo, ¿sí? Y se absorbe esta cantidad para tratar de mantener esas cifras tan altas del potasio a nivel intracelular. Y vamos a ver que existen ciertos mecanismos compensadores, como es en esta situación el riñón, quien trata de mantener en equilibrio la cantidad de aporte o de absorción del potasio y mantener también la eliminación de este cation. Entonces, compensadores es el riñón, quien trata de equilibrar y va a equilibrar esta situación y por lo tanto es quien se encarga de mantenerlo en esas cifras, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Y mediante la eliminación urinaria, pues obviamente se va a expulsar, se elimina el potasio, ¿sí? Por eso es que también para determinar ciertas alteraciones vamos a solicitar a los pacientes electrolitos urinarios, porque vamos a verificar cuánto de potasio realmente se está eliminando. Y vamos a ver también qué otras fórmulas nos pueden servir cuando hablamos de la eliminación del potasio a través de la orina. Incluso, si nosotros recordamos algunos aspectos de fisiología, podemos recordar que la insulina, ¿sí? Esta hormona, pues ayuda a que el potasio como tal ingrese a las células. Por eso es que incluso, y aquí les comento, el tratamiento, por ejemplo, de la cetoacidosis diabética, se debe iniciar con o sea, la infusión de insulina en la cetoacidosis diabética se debe iniciar con un potasio mayor a 3.5. Si nosotros iniciamos con un valor inferior a ese, pues el hecho de darle el aporte de infusión de insulina produce que el potasio pues vaya disminuyendo. Esto en el extracelular. ¿Por qué disminuye? No es que lo elimina, sino que la insulina facilita el ingreso del potasio hacia las células. Por eso es que no es adecuado, si es que mi paciente está con hipocalemia, darle una infusión de insulina en la cetosis diabética, sino que tendremos que corregir la hipocalemia y de forma paralela administrándole el potasio y por otra vía la infusión de insulina, se puede ir normalizando esa situación, pero si está con hipocalemia, pues no se le administra insulina al paciente. Pero obviamente eso cuando hablamos de infusión, pero si ustedes quieren corregir a un paciente que está con 300 de glicemia y está con 3 de potasio, pues tampoco va a producir que ese potasio llegue a 1. No, ¿verdad? En ese momento su necesidad es corregir la glicemia y después también pueden ir corrigiendo de forma paralela los niveles de potasio. Ahora, si nosotros hablamos de la eliminación del potasio como tal, hemos dicho que el riñón juega un papel o un rol muy importante para eliminar. ¿Pero qué elimina? El exceso de potasio que lo obtenemos de los alimentos. Ahora, este potasio, hemos dicho, el 90% de todo el potasio que ingresa mediante los alimentos se va a reabsorber, ¿sí? Se absorbe en el tracto gastrointestinal. Y cuando ya hablamos del riñón, pues vamos a ver que hay dos lugares principales donde se reabsorbe prácticamente el potasio. Y uno de ellos es el túbulo contorneado proximal y la rama ascendente del asa de G. Esto obviamente en la nefrona. Ahora, si el túbulo proximal en sí implica una reabsorción pasiva de potasio. Mientras
que en el túbulo proximal, si bien se va a reabsorber pasivamente el sodio, incluso a veces, obviamente, agua, existe un cotransportador de sodio, potasio y dos cloros. Este tiene la finalidad de captar el potasio que se encuentra o que atraviesa la rama ascendente del asa de Henle. Por eso es que incluso la cantidad que va a llegar de potasio hacia hacia la parte, las partes de la nefrona distal, como el túbulo contorneado distal, pues prácticamente son menores, ¿no? Entonces, estos dos sectores son muy importantes. ¿Por qué? Porque se van a reabsorber la parte proximal, pero la parte distal es la que realmente se encarga de eliminar la cantidad de potasio en exceso que se tiene. Si hablamos de alteraciones del potasio, pues obviamente tenemos dos, aquellas que impliquen que sus valores estén por encima de los 5 miliequivalentes litro, como aquellas que impliquen que tengan valores inferiores a 3.5. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando de hipocalemia. Ahora, también recibe el nombre de hipopotasemia, hiperpotasemia. O sea, no hay problema en la terminología, es la misma, son sinónimos, no hace referencia a otro trastorno, ¿no? Solamente en esta situación nosotros lo manejamos más con esta terminología de hipocalemia e hipercalemia como tal. Bien, vamos a comenzar a hablar de uno de los trastornos más comunes, que es la hipocalemia. Obviamente, si estamos mencionando y decimos que vamos a hablar de la hipocalemia, pues estamos hablando de que este paciente tiene cifras inferiores a 3.5 de potasio. Incluso dentro de la literatura, para saber realmente los valores de potasio al momento de extraer la sangre, incluso delimita que no debía utilizarse un torniquete. ¿Por qué? Porque eso puede incrementar los valores de potasio, como también alterarme los valores y darme datos a veces en exceso, ¿no? Incluso si esa muestra se ha hemolizado, como el potasio dentro de la célula está en mayor proporción, también me puede dar falsamente datos de hipercalemia. Entonces, eso tenemos que tomar muchas veces en cuenta, ¿sí? Si hablamos de hipocalemia como tal, nosotros en emergencia, más que por el hecho de leve, moderada o grave, nosotros la identificamos más por aquellas que pueden llegar a producir trastornos en el electrocardiograma. Obviamente, si recuerdan la clasificación de la hipocalemia, esto en los libros de medicina interna o fisiología, nos hablaba de leve, moderada y grave. La leve correspondería entre 3 a 3.5, la moderada de 2.5 a 2.9 y la grave o la severa en cifras inferiores a 2.5 mil equivalentes. ¿Sí? Obviamente se puede utilizar esa clasificación para poder iniciar incluso algún tratamiento, porque se ha visto que la leve, o sea, es decir, de 3 hasta 3.5, se puede llegar a corregir con un tratamiento oral, con jarabes de calium. Se le puede administrar al paciente y obviamente esto no implica un riesgo para la vida. Pero cuando ya hay alteraciones inferiores a 3 de potasio, pues ya ahí sí tenemos que ir corrigiendo, y más aún si hay alteraciones en el electrocardiograma. Incluso a veces no solamente se le va a corregir por una sola vía, sino que puede corregirse por ambas vías, es decir, por una vía A y por una vía B, obviamente vías periféricas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene un acceso venoso central para poder hacer una corrección rápida y pronta. Entonces son hechos que se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar las correcciones. Dentro de las causas, pues tenemos un montón de causas de hipocalemia, fíjense ustedes. Tenemos incluso, revisando este cuadrito, lo hemos tomado del libro de Medicina Interna, Harrison, la edición número 20, donde nos habla del menor consumo. Obviamente, si el paciente no ingiere los alimentos
gran medida, pues obviamente no va a haber un buen aporte de potasio y por lo tanto va a caer en las cifras, aquellas que producen una redistribución en el interior de las células. Recuerden lo que les decía de la insulina. También hay ciertos estados ácido-base que pueden condicionar que el potasio descienda. Por ejemplo, la alcalosis metabólica condiciona que el potasio que está en el plasma o en el líquido intersticial, pues se desplace e ingrese al interior de las células, ¿no? Si ustedes se fijan acá en hormonas, igual va a mencionar a la insulina. También va a mencionar a las catecolaminas, eso menciona con actividad simpática, también a los beta-adrenérgicos agonistas, ¿no? Hay otras causas más, ¿sí? También nutrición parenteral total puede ocasionar hipocalemia y los incrementos en las pérdidas son una de las principales causas. Pero estas pérdidas las podemos agrupar en dos situaciones, aquellas que sean de causa extrarrenal y aquellas que sean renales. Si hablamos de las extrarrenales, pueden ser por pérdidas gastrointestinales que generalmente se producen por síndromes diarreicos. ¿Sí? Obviamente por síndromes diarreicos prolongados de varios días, como también pérdidas insensibles que se puede presentar a través de la diaforesis o por el sudor, etc. Mientras que las renales, normalmente estas se van a presentar por incremento en los flujos, en el suministro de sodio, también que hay mayor secreción de potasio, etcétera, y muchas situaciones que ya vamos a ir comentando más adelante, algunas de ellas, pero lo importante es que recordemos que dentro de las causas de hipocalemia, cuando queremos tratarlas en la sala de emergencia, tenemos que ver si son por pérdidas extrarrenales o renales. Y si no son ninguna de estas, pues tendremos que buscar las otras situaciones, si es por hormonas, por alteración en los estados ácido-base o incluso por la dieta, ¿no? Entonces, para eso nos sirve poder identificar las causas, porque de nada va a servir tratar a mi paciente y que la causa que originó la hipocalemia persista, entonces la hipocalemia va a persistir. Bien, hemos dicho hay tres factores. La redistribución intracelular es una de las principales. Es una de las principales que va causando que el potasio vaya a ingresar a la célula. ¿Sí? Tenemos varias situaciones, como ustedes pueden ver acá en los cuadritos. Si bien decimos factores, también esta redistribución puede deberse a varios factores. Normalmente existe una redistribución, pero que es en menor medida y que mucha alteración o implicancia en los valores de sodio, pues no lo tiene. Porque normalmente esta incluso es menor a 1.000 equivalente por litro, que ayuda a ingresar del potasio hacia las células. Normalmente estos factores van a alterar estas concentraciones de potasio. ¿Cuáles van a ser estos factores? Y lo comentábamos, uno de ellos es la alcalosis metabólica. Estas alcalosis metabólica, y van a ver ustedes que suele acompañarse en la mayor parte de las situaciones con niveles bajos de potasio, hipocalemia. Al producir este ingreso, o como se conoce esta redistribución de potasio, también puede condicionar o una pérdida renal, ¿sí? Una pérdida excesiva también por el riñón cuando haya estados de alcalosis metabólica. Entonces, se deberá corregir esta alteración para evitar que este potasio siga ingresando a la célula, como también que el riñón pues siga perdiendo o eliminando el potasio. Ahora, la insulina, como les comentaba, de igual manera en el tratamiento principal de la cetoacidosis diabética se aplica infusión de insulina. Normalmente nosotros en la infusión llegamos a preparar 50-50 o 100-100. ¿Qué quiere decir? 50 unidades de insulina con 50 cc de fisiológico o 100 unidades de insulina y 100 cc de fisiológico y aplicamos nuestro medicamento por bombas de infusión. ¿Pero qué hace la insulina? Prácticamente que el potasio ingrese a la célula. ¿Y esto cómo lo hace? Pues estimula un antitransportador de sodio e hidrogeniones
y de forma secundaria, pues prácticamente también va a alterar la función de la bomba de ATP, perdón, va a estimular la función de la bomba ATPasa sodio-potasio para que pueda ingresar el potasio hacia la célula y obviamente va a producir mayor concentración de sodio, ¿no? Entonces, por eso también es que es común los cuadros de hipernatremia. Como además estos pacientes que no están en situación diabética, pero están con cuadros de hiperglucemia descompensada, también llegan a producir descenso en los valores de potasio. Y esto lo hace más aún, ¿por qué? Porque esta concentración tan alta de glucosa en sangre condiciona que se presente una diuresis osmótica y por lo tanto también que exista mayor pérdida de potasio. Otra condición que produce esta redistribución son las catecolaminas. Estas son las hormonas que se van a liberar durante el estrés. Además, incluso tienen una acción conjunta aquellos pacientes que reciben o toman estos agonistas adrenérgicos beta 2. Por lo tanto, condicionan que el potasio ingrese a la célula, que exista mayor producción de insulina y no olviden que la insulina también condiciona que ingrese a la célula. Ahora, si hablamos de las pérdidas extrarrenales de potasio, pues una de las que quizás no produce en gran medida la mayor parte de los cuadros de hipocalemia por pérdidas renales, pero puede coadyuvar o favorecer esta situación, es la diaforesis, una sudoración excesiva, que puede causar aumento de las pérdidas de potasio, como también aumento en las pérdidas o en la eliminación renal de potasio. Otras situaciones que también llegan a producir pérdidas de potasio es el hiperaldosteronismo. Y normalmente, cuando hay actividad de la aldosterona en exceso, pues va a producir mayor eliminación de potasio en la orina. Por lo tanto, las concentraciones de la orina van a ser mayores a lo normal. Normalmente la eliminación del potasio en la orina puede ser entre 5 hasta 10 mil equivalentes en un día, pero cuando existe hiperaldosteronismo, pues estas cifras se van incrementando y por lo tanto se va acentuando esta hipocalemia por una pérdida, ¿sí?, a través de la eliminación, ¿sí?, del potasio. Como también puede existir eliminación del potasio mediante las heces en síndromes diarreicos. También puede aparecer esto con la presencia de vómitos o incluso en las aspiraciones nasogástricas que se van realizando, pero obviamente son en menor medida. Las mayores pérdidas son las que se producen mediante la diarrea y más aún en cuadros de diarrea profusa o pacientes que llegan a utilizar laxantes en gran medida, pues también ocasionan que el potasio vaya perdiéndose a través de este medio, ¿no? Mediante la diarrea. Bien, si hablamos de pérdidas renales como tal, acá tenemos que establecer que esto más se va a deber a un accionar de los mineralocorticoides. Va a haber incremento de estas hormonas como tal. Entonces, este exceso de los mineralocorticoides, pues obviamente va a producir que exista mayor liberación o mayor eliminación de potasio mediante la orina. Ahora, en la cetoacidosis diabética, cabe recalcar que se van formando cuerpos cetónicos. Y uno de los cuerpos cetónicos que se va presentando en el torrente sanguíneo, pues es el beta-hidroxibutirato. Este beta-hidroxibutirato, pues condiciona que su paso a través de los riñones también favorezca la eliminación de potasio, como también la acidosis tubular renal de tipo 1, o como se la conoce, la clásica, también condiciona que se vaya eliminando el potasio a través del riñón.
Hay otras dos condiciones que son síndromes que quizás no son tan comunes, pero sí se han presentado, que son el síndrome de Liddle y el síndrome de Barth, que prácticamente cursan con cuadros de alcalosis metabólica, con cuadros de hipocalemia, etcétera. Y obviamente en estas dos situaciones hay mayor pérdida de potasio en la orina. Entonces, si hablamos de hipocalemia, eso quiero que hoy comprendan, y por eso es que no he puesto un cuadrito con los valores de potasio de leve, moderado o severo, sino quiero que comprendan que nos basamos en el tratamiento más por las alteraciones que van produciendo en el electrocardiograma. ¿Sí? A ver, ¿quién recuerda qué alteraciones vamos a ver en el electrocardiograma con la hipocalemia? A ver, ¿quién recuerda? Porque ustedes ya han llevado el electrocardiograma. Seguramente debe haber algunas alteraciones en el trazo, etcétera. ¿Cómo se podría identificar? A ver, ¿quién recuerda? Si gustan, pueden prender el micrófono o pueden enviar un mensaje al chat, pero quiero saber qué trastornos recuerdan ustedes de la hipocalemia que se manifiesta en el electrocardiograma. A ver, vamos, los escucho. Sí. El descenso del potasio alterará la onda T, el complejo QRS, la P. ¿Cómo es? A ver. La depresión del segmento ST. Ya está bien, va a alterar el ST, ¿de acuerdo? Produce infradesnivel. ¿Qué más? Bueno, un mensaje en el chat. Depresión o infradesnivel. Ya. Después, onda T negativa. Está bien. ¿Qué más? ¿Por qué no solamente produce eso? Y además, onda T plana o negativa. O sea, las dos se puede producir, ¿ya? Y está bien. Aplanamiento de la T o inversión a una onda T negativa. Está bien. ¿Qué más produce? QT largo, sí, está bien. El QT prolongado, ya, ¿qué más? ¿Afectará el PR, el intervalo PR? Eso, prolongación del intervalo PR. Y se le está olvidando algo más. ¿Qué más produce? Eh, puede ser más que aparición, una prolonga, que la onda U sea más prominente, si vale el término, más que aparición, porque ya puede tener la onda U, pero va a ser más prominente en estos pacientes. Bien. Entonces, recuerdan ustedes que en el tratamiento de cualquier paciente hemos dicho, se debe monitorizar, le colocamos un acceso venoso periférico y se requiere oxígeno. En este caso, esas alteraciones que ustedes ya las han mencionado, nosotros vamos a poder ver en el monitor, entonces eso ya nos va a hacer sospechar. ¿Por qué? Porque esa onda P negativa que ustedes mencionan va a ser simétrica o asimétrica. ¿Qué dicen? ¿Cuándo sospechan que esa onda T negativa es probablemente por una causa de una alteración del potasio, por electrolítica? ¿La onda T es asimétrica o simétrica? Es correcto, ¿eh? Asimétrica, ¿no? Si es simétrica, es más relacionado a un síndrome coronario. En esta situación,
hablamos de que es asimétrica. Cambios que ustedes ya los han comentado, entonces está bien, los conocen y les va a ser más fácil identificarlos, pero como siempre les decimos, no es que esperen a tomarle un electrocardiograma, ustedes ya están viendo la alteración en el monitor. Si están viendo su alteración, no necesitan realmente constatar, sí, le tomaremos un electrocardiograma, porque he visto que en el monitor tiene ondas T negativas y quiero ver si son reales. Pues obviamente les va a dar el mismo trazo, entonces no perderemos tiempo, porque recuerden que dentro de las 6 H's del paro cardiorrespiratorio, una de las H's es hipocalemia e hipercalemia, entonces los trastornos del potasio. Por eso son importantes por identificarlas, y no solamente en el electrocardiograma, sino verlas ya en el monitor. ¿Sí? No esperar a tener realmente escrito, impreso el electrocardiograma para constatar lo que ustedes ya han visto en el monitor, ¿no? Entonces, sí, todo esto lo que ustedes han dicho es correcto. La onda T se va a ir aplanando hasta invertirse, pero de forma asimétrica. Va a haber una onda U más prominente, o si quieren, en aquellos que no tenían una onda U, pues va a comenzar a aparecer al infradesnivel del segmento ST, como también va a haber prolongación del QT. Normalmente, si es un varón o mujer, el intervalo QT varía, ¿no? Pero cuando ya es más de 440 milisegundos, pues ya estamos hablando de prolongación del QT. Y como también cuando es más de 200 milisegundos, mi intervalo PR, estamos hablando que existe una prolongación del PR. Y todas estas circunstancias son alteraciones del electrocardiograma que se llega a presentar por hipocalemia. ¿Cuál es el factor de riesgo? E incluso produce ensanchamiento del QRS. Y todos estos cambios, más el ensanchamiento del QRS, me va a predisponer a que el paciente en algún momento pueda llegar a presentarme arritmias ventriculares, y si esto va evolucionando, también que este paciente me llegue a presentar un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, vean la importancia de, más allá de la clínica, sino ver estos cambios en el electrocardiograma para evitar esto, que se llegue a presentar o acentuar estas arritmias ventriculares y que su paciente caiga en paro. Esto es lo principal, ¿no? Que ustedes vean estas ondas T negativas, fíjense acá, y lo hemos dicho, asimétricas, ¿no? E incluso puede haber depresión del ST, T negativa. También puede haber el ensanchamiento de QR, S, puede haber prolongación del intervalo PR, ¿sí? Y la onda U más prominente. Normalmente la U debería medir menos de un cuadradito, una onda U normal. Pero cuando hablamos de hipocalemia, normalmente nuestra onda U es mayor a un cuadradito, ¿sí? Entonces, esto es lo que les va a ayudar a ustedes a determinar, y también que estos cambios, por ejemplo, esta onda T negativa, pues no se va a presentar en una cara del electrocardiograma, sino que se va a evidenciar en la mayor parte de las derivaciones como tal. Obviamente, para el diagnóstico, más allá de la clínica, pues implica que también se solicite los electrolitos. Y muchas veces nos conformamos con solamente pedirle sodio, potasio y cloro. Pero la toma de electrolitos debería ir más allá, es decir, ver los valores de calcio, magnesio, y si son pacientes renales, incluso hasta el fósforo deberíamos ver. También esto se limita, ¿por qué? Porque en los lugares donde ustedes tal vez se encuentren trabajando, pues TEN no tiene todos los reactivos para poder realizarlo, pero sí va a ser importante que en aquellos pacientes con hipocalemia, ¿sí?, por lo menos obtengan el valor de magnesio más
y los electrolitos urinarios, ¿sí? ¿Por qué será importante los electrolitos urinarios en un paciente con hipocalemia? Por esto, esta TTGK nos habla de un gradiente. Este gradiente de la concentración transtubular del potasio va a ser muy importante para verificar en aquellos pacientes con hipocalemia el efecto del manejo de agua, y el agua va a ser muy importante en la concentración de potasio en la orina. Y normalmente esto me va a ayudar a determinar si las causas de pérdida del potasio van a ser por por la presencia en mayor medida de los mineralocorticoides, como también las causas renales o incluso las causas extrarrenales, ¿sí? El punto de corte para esta fórmula es 4. Si tenemos unas cifras mayores a 4, pues estamos hablando que las causas de pérdida del potasio son renales. Mayores a 7, estamos hablando que las causas de pérdida de potasio son por el uso, por el accionar excesivo de los mineralocorticoides. Y cuando son menores a 2, pues prácticamente estamos hablando que las pérdidas son extrarrenales. ¿Qué necesitamos para sacar nuestro gradiente transtubular de potasio? Necesitamos el valor de los electrolitos séricos y los electrolitos urinarios. Además, necesitamos la osmolaridad sérica como también la osmolaridad urinaria. Entonces, la fórmula consiste en lo siguiente. Obtener el valor del potasio urinario, que normalmente es entre 5 a 10, ¿sí? Acá está lo normal, por la osmolaridad sérica dividido entre el potasio sérico por la osmolaridad urinaria. Y lo vuelvo a recalcar. Los valores normales que me va a dar son 4, 7 y 2. Esos números me interesan. Si el valor es superior a 4, las pérdidas son de causa renal. Si el valor es superior a 7, pues las pérdidas son por un exceso en los mineralocorticoides. Y si es menos de 2, tenemos que verificar que sus pérdidas pues, no son renales propiamente, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esta puede ser una herramienta que nos vaya a servir, sí, pero aquí tenemos un conflicto. No todos los hospitales tienen reactivos para poder realizar los electrolitos en orina. Lo mismo que la osmolaridad urinaria. Para la osmolaridad urinaria yo necesito sodio urinario, potasio urinario, incluso urea urinaria, creatinina urinaria, etcétera. Necesito esos valores para poder realizar esta fórmula, pero como les digo, a veces no va a haber todos los reactivos, pero si se tiene, se puede llegar a recurrir a esta fórmula para poder determinar si es que existen causas renales o las pérdidas no son renales, ¿sí? Entonces es importante en ese aspecto cuando se lo tenga. Bien. Ahora, les pregunto, en nuestro medio tenemos las ampollas de potasio, ¿verdad? Pero esas ampollas de potasio, ¿de cuánto vienen? Estas ampollitas de potasio, ¿cuántos equivalentes tienen? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos equivalentes tiene nuestras ampollas de cloruro de potasio? Porque eso también es importante. Si ustedes no conocen cuántos equivalentes tienen, pues no vamos a poder manejar al momento de realizar algún tratamiento específico en los pacientes. ¿Alguien que recuerde? A ver, hay un mensaje en el chat. 2. Tiene un poquito más. Más tiene de equivalentes. O sea,
La imagen que les he puesto en la pantalla es solo de apoyo. No tiene nada que ver con las ampollitas que nosotros tenemos acá en nuestro medio. Y sí, ahí tenemos una respuesta. Son 27 miliequivalentes que tienen nuestras ampollas. Y eso tienen que conocer. Lo mismo que el sodio, usted tiene que saber de cuánto vienen las ampollas de natrium, al cuánto por ciento, cuántos miliequivalentes, lo mismo con el magnesio, el gluconato de calcio, etc. ¿Ya? Entonces, correcto, está bien, Andrea. Son 27 miliequivalentes. ¿Y por qué necesito saber esto? Porque la administración del potasio por vía periférica es distinta a la administración de potasio por un acceso venoso central. Nuestro objetivo, obviamente, durante el tratamiento es corregir ese déficit de potasio que se tiene, pero a la par es corregir esas alteraciones que se están viendo en el electrocardiograma o en el monitor. Y a la par también vendrá a ser reducir a las pérdidas que se están presentando del potasio. Recuerden, si había alteración de ácido base, alcalosis metabólica, corrigiendo la alcalosis metabólica, voy a evitar que siga eliminándose potasio y que siga ingresando, ¿sí? Si le estoy administrando insulina a mi paciente, pues tendré que corregir a la par para evitar también que vaya descendiendo, ¿sí? O sea, también tengo que buscar la causa que ha condicionado y originado para poder ir solucionándolo. Bien. Ya. Aquí directamente nos vamos a ir a la administración por vía periférica. Por vía periférica se puede administrar hasta 10.000 equivalentes hora. Escúchenme bien y esto para que quede claro. Por vía periférica, por un buen acceso venoso periférico, yo puedo administrar hasta 10.000 equivalentes hora. No más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el potasio puede llegar a irritar la vena si es que yo le administro a una velocidad mayor a la indicada. Por ejemplo, si le administro a 20, a 30 milímetros por hora, voy a lesionar esa vena. Por eso es que cuando es por vía periférica, solamente se llega a administrar 10 miliequivalentes hora, no más, ¿sí? Este, por ejemplo, es una indicación que podrían realizar. Y acá, por ejemplo, nosotros hemos puesto 2 ampollas de KCl, porque así es como viene, las ampollas de cloruro de potasio, más 500 cc de solución fisiológica al 0.9%. Pasar EB en 6 horas. Ahora usted se preguntará, ¿por qué solo 2 ampollas? Sumen 27 más 27, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 54 miliequivalentes. O sea, son 54 miliequivalentes que yo le voy a administrar en 6 horas a mi paciente, ¿sí? Porque la solución salina al 0.9% no tiene potasio, solamente tiene sodio y cloro, ¿verdad? Entonces, prácticamente me estoy acercando casi al tope, a esos 10.000 equivalentes. Si ustedes dividen 54 entre 6, van a ver que les va a dar 9 puntos, algo más, ¿sí? Entonces, no voy a exceder mi límite de 10.000 equivalentes. Estoy cercano a ese valor, entonces es una forma correcta de poder administrarle. Obviamente, en mi paciente con una alteración moderada y que tiene una onda T aplanada, tal vez PR prolongado, etcétera, que no hay muchas alteraciones del electrocardiograma, tal vez con una corrección o vía periférica esté bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de esas 6 horas tengo
que solicitarle un laboratorio de control. Y esto es diferente. Por ejemplo, en el sodio, cada 24 horas tenemos que solicitar un laboratorio de control para verificar cómo van los niveles de sodio. Mientras que en el potasio, cada vez que se realice la corrección, tengo que realizarle un control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, y ha pasado que muchas veces estamos corrigiéndolo y se espera mucho tiempo y lo estamos volviendo a corregir en varias ocasiones y podemos irnos al otro extremo de condicionarle una hipercalemia. Ahora, nosotros no utilizamos otras soluciones, por ejemplo, dextrosa o lactato, ¿sí? Porque no se puede llegar a cuantificar realmente cuánto va a ingresar de potasio. En cambio, en esta solución que no tiene nada de potasio, yo sí voy a poder determinar cuánto le voy a administrar. Ahora, se estima que por cada ampollita, y ojo, esto no es ciencia cierta, no es 100% exacto, porque obviamente en medicina esto dependerá de muchos factores, pero por lo menos cada ampollita, ¿sí?, de potasio, de esta ampolla de cloruro de potasio, puede llegar a incrementar entre 0.4 a 0.5 mil equivalentes, ¿no? Eso es lo que se estima. Ahora, muchas veces no se llega a ese valor, ¿por qué? Porque depende de otros factores, ¿sí? Entonces, esta es la forma correcta. Ahora, si mi paciente realmente está con un valor crítico de potasio, por ejemplo, está 1.5, y sabemos que esto, en teoría, puede corregir de 0.4 a 0.5, casi un mil equivalente, las dos ampollas, si vamos para ser más prácticos. Entonces, de 1.5 podrá acercarse quizás a 2.5, ¿verdad? Pero va a seguir con hipocalemia durante esas 6 horas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer la corrección por vía periférica a través de las dos vías. Vía A por el brazo izquierdo, vía B por el brazo derecho. Es decir, si yo veo que está muy bajo los niveles de potasio, tiene muchas alteraciones en el electrocardiograma, casi todas las que hemos visto, entonces yo le puedo corregir a la par. Le puedo corregir tanto por vía A como por vía B, porque puede ser que esté en un lugar alejado, que no tenga un catéter venoso central, que no tenga el elemento, por más que sepa cómo colocarlo, pero si no tengo el catéter, pues va a ser difícil, o en todo caso que quizás no conozca bien el procedimiento para poder realizarlo, no tenga la certeza, etcétera. Entonces, para no delimitar y decir, no, solamente le hemos pasado por una vía porque no teníamos catéter. No, se puede pasar por ambas vías, por ambos brazos, ¿sí? Obviamente, irán 2 ampollas por un brazo y 2 ampollas por el otro, tratando de hacer esa sumatoria de esa aproximación, que cada ampollita va a subir por lo menos 0.4. Y como les digo, eso es una estimación, porque a veces en algunos pacientes que estaban con 2, les hacemos la corrección y luego pueden estar en 4.4, hasta 5 incluso. Obviamente depende de muchos factores, ¿verdad? Pero esta es la forma correcta en la que ustedes pueden realizar la corrección por vía periférica y lo recomendamos y estamos recalcando que no excedan los 10.000 equivalentes hora por vía periférica. Van a lesionar esa vena y jamás, jamás se pasa el potasio en bolo, por si acaso. ¿Sí? No se pasa en bolo el potasio. Es igual en alguna ocasión nos preguntaron al momento de corregir, sí, pero es mucho tiempo, en 6 horas para corregir. ¿Le puedo pasar en bolo? No, si ustedes le pasan en bolo, es muy contradictorio más bien, y por lo tanto el paciente incluso puede llegar a ser paro. Entonces no se pasa potasio en bolo. Ahora, si nosotros tenemos un acceso venoso central, ¿sí? Ya sea en yugular, eh, por abordaje anterior, posterior o subclavio, se puede llegar a corregir con un poco más de velocidad, hasta 40.000 equivalentes hora. En alguna literatura van a encontrar que incluso nos mencionaba 60, 80 para 1.000 equivalentes hora, pero nosotros para mantener un margen de seguridad simplemente llegamos a 40. Quizás podemos llegar a 60 en ciertos extremos en los que el paciente prácticamente está con valores
muy críticos de potasio bajo, entonces ahí podemos incrementarlo. Pero como un margen de seguridad, les recomendamos que si ustedes van a corregir el potasio por un acceso venoso central, que se haga 40.000 equivalentes. Pero lo estoy recalcando, no es por vía venosa periférica. Esta corrección se realiza por un acceso venoso central, por un catéter venoso central. 40.000 equivalentes. Y la opción para la indicación o la preparación vendrá a ser la siguiente. 3 ampollas de KCl más los 500 cc de solución fisiológica al 0.9%, pasar EB en 2 horas. Ahora, hemos dicho, cada ampollita tiene 27 miliequivalentes, ¿sí? Si ustedes suman esos 1000 equivalentes, los multiplican por 3, 27 por 3 prácticamente son 81. 81 mil equivalentes que yo le puedo pasar en 2 horas. Pero si quiero mantener un margen de seguridad, hasta en 3 horas le puedo pasar. ¿Sí? Pero si yo le estoy indicando en 2 horas, no pasa nada. Sigo manteniendo mis 40.000 equivalentes horas. ¿Sí? Tal vez por un mil equivalente pueda exceder, pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero 3 ampollas en 3 horas, pero lo que ustedes tienen que tratar de mantener es que sean 40.000 equivalentes hora, no pueden ser 50, 60, etc. Porque incluso si ustedes ven por conveniente, se puede corregir por el acceso venoso central de esta forma y a la par se puede corregir también por una vía periférica, es decir, puedo corregirlo de forma simultánea por el acceso venoso central y por vía periférica. Esto en situaciones realmente cuando el potasio está crítico. Lo más bajo que yo he visto el potasio en la sala de emergencia ha sido 0.9. Entonces, en este paciente, pues obviamente hemos tenido que ser un poco activos, hemos tenido que optimizar las correcciones, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Entonces, aparte del catéter venoso, por vía periférica, más estaba recibiendo potasio, con controles estrictos. Y ojo, a este, por ejemplo, recuerden el anterior diapositiva, estaba cada 6 horas. El control era a las 6 horas de que ha culminado nuestra administración, nuestra corrección de potasio. Y este, que se está realizando por un acceso venoso central, también se va a hacer un control, pero a las 2 horas. No es que vamos a esperar hasta las 6 horas, no. En el potasio, como les digo, después que realicen la corrección, ustedes deben solicitar laboratorios de control. Y aquí también cabe recalcar que los electrolitos séricos son por los cuales tienen que guiarse, no la gasometría. La gasometría es orientativa. Muchas veces nos han traído gasometrías con 1.5, 2 de potasio. Nosotros ya estábamos por iniciarle la corrección y venían los electrolitos séricos y estaba en 4, 4.5, incluso 5 de potasio. Es incluso a veces mucho, tiene una gran diferencia el margen. Entonces, no confíen en los electrolitos de una gasometría. Tienen que obtener los electrolitos séricos para poder realizar en primera instancia las correcciones. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijaron, en ninguna de estas correcciones yo estoy colocando magnesio. Y les pregunto, ¿las correcciones las hacemos junto a sulfato de magnesio? ¿Con una ampolla quizás o 2? ¿Qué dicen sobre eso? ¿Qué opinan sobre la corrección de potasio junto con las ampollas de sulfato de magnesio? ¿O es que me faltaba añadirlas? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver,
Por ejemplo, en el chat, sí, porque facilita la reposición del potasio. El magnesio en sí funciona como un cofactor que puede ayudar al transporte del potasio, de acuerdo, pero yo no lo he colocado por una razón. No es que a todos los pacientes les vamos a añadir sulfato de magnesio a nuestra colección de potasio. Hay algunos que sí, efectivamente lo van a requerir y hay otros que no. Ahora, y se preguntarán, entonces, ¿a quién le vamos a indicar esas 2 ampollas de potasio más 1 ampolla de sulfato de magnesio? O 3 ampollas de potasio más 1 o 2 ampollas de magnesio. Y aquí entiéndanme, solamente se añade el magnesio a las correcciones de potasio cuando ese paciente que está con hipocalemia además está cursando con hipomagnesemia. O sea, si mi paciente tiene el potasio bajo y además magnesio igual está bajo, hipocalemia, hipomagnesemia, ahí sí va a ser quizás favorable o beneficioso poder administrar en mi corrección de potasio junto a una ampolla de magnesio. Pero si mi paciente no tiene una alteración en el magnesio, es decir, no está con hipomagnesemia, entonces no es necesario pues realizar la corrección junto a las ampollas de magnesio. Entonces, efectivamente sí pueden utilizar el magnesio, pero solamente en aquellos pacientes que además de la hipocalemia estén cursando con hipomagnesemia. No es que a todos los pacientes se les va a indicar la corrección de las ampollas de potasio junto con las ampollas de sulfato de magnesio. Entonces, eso también recuérdenlo, ¿sí? ¿Se puede utilizar el magnesio a nuestra corrección? Sí, solo, pero en pacientes con hipomagnesemia. ¿De acuerdo? Bien. Yo sé que quizás esto a veces puede parecer que no, pero nos han dicho que el magnesio facilita la absorción de potasio y por todo lo demás, pero las guías han demostrado que si no hay hipomagnesemia, pues no hay ningún beneficio en administrarle magnesio a ese paciente. Porque si ese paciente está con los parámetros normales de magnesio, también va a coadyuvar en el transporte y va a servir como cofactor, etcétera. ¿De acuerdo? No es necesario colocar a todos los pacientes. Por eso es que al inicio se les indicaba que este paciente o a todos los pacientes en la sala de emergencia no solamente deberíamos quedarnos con pedirle sodio, potasio y cloro, sino que deberíamos extendernos un poquito más en los electrolitos y ver la importancia del magnesio y el calcio. Porque el magnesio prácticamente se lo ha subestimado por mucho tiempo y no es un estudio, no es un electrolito que se le tome de rutina en la sala de emergencia, sino cuando ustedes ven alteraciones, parece que puede tener el electrocardiograma, estas causas, estos cambios pueden ser por el magnesio bajo y recién sospechan y le solicitan laboratorio y efectivamente sí, estaba con hipomagnesemia, ¿no? Pero eso que se comprenda bien, pueden utilizarlo, pero solo en esos pacientes con hipocalemia y hipomagnesemia. Bien. Vamos a llevar hasta aquí. El día de mañana vamos a continuar con el tema de hipercalemia, trastornos del sodio y calcio. ¿Sí? Si nos da el tiempo, vemos algo más de cloro y fósforo, pero me va a interesar más y van a ver que vamos a hacer más ejercicio el día de mañana en sodio. Antes, les voy a pedir que vayan escribiendo su nombre en el chat, ¿sí? Como